Antes de que el dólar se convirtiera en la principal moneda de referencia a nivel mundial, así como también una reserva de valor, pasamos por distintos commodities y distintas otras divisas que fueron llevando justamente este liderazgo que hoy en día posee Estados Unidos con su dólar. Hemos pasado por el oro, hemos pasado por la libra esterlina, franco francés, marco alemán, hasta llegar finalmente, entre otras divisas que también han pasado, finalmente a este dólar que tenemos hoy como hegemónico a nivel mundial. Si bien a día de hoy no tiene muchos competidores el dólar, dado que es la principal moneda de referencia, algunos estiman que Bitcoin podría llegar a pelearle en un futuro, pero los especialistas en cripto no concuerdan justamente con esta teoría, básicamente por el hecho de que consideran que Bitcoin es una reserva de valor y no necesariamente una divisa, entonces hay un poco de discusión al respecto a esto. Pero dejando por fuera las criptomonedas, hay varias divisas que existen hoy en día de potencias mundiales, básicamente, que compiten contra el dólar y son dos principalmente. Punto número 1, el euro. El euro en realidad tal vez no tenga tanto nivel de competencia porque trate de ganarle un puesto necesariamente al dólar. Pero sí sabemos que ocupa un top en el ranking mundial, tanto en países que la utilizan como en poder que tiene, y sabemos que está bastante parejo con respecto al valor del dólar estadounidense. Y por otro lado tenemos a China con el renminbi, es decir, con su moneda local, que también ha estado compitiendo últimamente bastante con Estados Unidos y tiene bastante fuerza, así que mucha atención a lo que vamos a ir viendo ahora. Antes de pasar las pantallas, algo súper importante que tenés que tener en cuenta es que ¿qué significa que el dólar esté perdiendo valor? Significa que la gran mayoría de nosotros ahorristas de prácticamente cualquier parte del planeta que ahorramos y pensamos en dólares, vamos a tener que empezar a buscar tal vez otro tipo de formas de pensar o de ahorrar, o monedas en las que nosotros vayamos a hacer justamente esto, es decir, ahorrar, ya que va a empezar a perder probablemente valor con el paso del tiempo. Ahora sí, vamos a las pantallas y vamos a ver un claro ejemplo de esto. Lo que estamos viendo acá básicamente son las reservas de monedas, digamos, que cada país tiene o que tienen la gran mayoría de países. Como podemos ver, en Estados Unidos esto va desde los 99, o sea, básicamente desde los años 2000, pasó de tener un poquito más del 70%, o los países pasaron a tener un poquito más del 70% de reservas, a tener aproximadamente el 60% a día de hoy, mientras que las otras divisas principales, como por ejemplo podría ser el euro, fijémonos que estaba un poco por debajo del 20% y a día de hoy está en el 21%, es decir, crecieron las reservas básicamente que tienen los países en esta divisa, al igual que ocurrió con varias otras monedas. Pequeña pausa, inversores. Si te está sirviendo este contenido, te gusta y te sirve para aprender, dale un me gusta, que es completamente gratuito, y hacernos saber en los comentarios qué es lo que más te sirve de este contenido, si es el análisis, si son los gráficos o lo que fuere, para nosotros adaptar nuestro contenido a lo que más te sirva a vos. Sin embargo, esto no es lo único, y si nos seguimos deslizando hacia abajo en este mismo informe, vamos a encontrarnos con esta información que es bastante interesante, y básicamente lo que nos muestra es la cantidad de renminbi o de yuan, digamos, la moneda de China, que poseen otros países, y el principal es Rusia, y esto es bastante preocupante dado que sabemos que hay una fuerte alianza entre Rusia y China para tratar de derrocar a Estados Unidos en este podio que tiene a nivel mundial, lo cual es bastante preocupante para muchos inversores, porque justamente por lo que mencionábamos antes, ahorramos y pensamos en dólares, y si el dólar pierde valor, entonces nosotros básicamente vamos a estar perdiendo poder adquisitivo, que es lo que tanto buscamos. Ahora puede que pienses, ok, se han estado reduciendo las reservas que utilizan los países en dólares. Bien, no es tan preocupante. Por otro lado, vemos que hay países que empiezan a utilizar y se empiezan a aliar con China y empiezan a utilizar su moneda. Hasta acá todo bien, pero mientras sean pocos, tal vez el problema no sea tan grande para Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos muestra acá Statista.org, que es una web que justamente calcula muchas estadísticas, y lo que podemos ver son los principales países que tienen altos niveles de endeudamiento hacia China, o sea que le deben dinero a China. Y lo que podemos ver, bueno, sí, a grosso modo, es que hay muchos países que tienen un enorme nivel de apalancamiento, es decir, que tienen mucha deuda, que básicamente tienen mucha deuda hacia China en específico. Y esto principalmente ocurre en Asia y en África, aunque no se limita a estos continentes, dado que en América, así como también ocurre en Oceanía, también tenemos altos niveles de endeudación hacia China. En Europa esto también ocurre, pero en mucha menor medida y con muchos menos países, lo cual hace que básicamente Europa quizás no dependa tanto de China. Pero ¿qué es lo que significa todo esto? ¿Qué significa que haya tantos países que tienen deuda justamente con China? Y básicamente significa que China puede empezar a imponer o a exigir cosas, o tal vez
no de una forma tan autoritaria, sino que puede empezar a negociar y decir, ok, yo te voy a reducir la deuda que vos tenés conmigo a cambio de que vos empieces a utilizar mi moneda. De esta forma los países ganarían este hecho de tener menos niveles de deuda, mientras que China empezaría a darle más cantidad de uso a su moneda, aumentaría los niveles de reserva de renminbi en básicamente los bancos de los distintos países a nivel mundial, y esto lógicamente aumentaría su competitividad a nivel macro. Sin embargo, esto no se queda acá. Vamos a ver justamente también en nuestras pantallas lo que fue ocurriendo básicamente con la guerra esta que hubo entre el dólar estadounidense y entre China a lo largo de los años. Si bien en este gráfico, va pasando a lo largo justamente de los años de cómo fue cambiando, podemos ver que básicamente a partir de los 2000 es cuando China empieza a crecer. Todo lo que esté pintado de azul básicamente significa que Estados Unidos tenía el control, o que se utilizaba más su moneda, digamos, el dólar estadounidense, con respecto a China, que es el color rojo. Y si te fijas, a partir de los 2000 aproximadamente, esto empieza a cambiar y va cambiando así de forma constante hasta que finalmente China ocupa casi el 80-90% de lo que es el planeta Tierra, ganándole mucho terreno a Estados Unidos. Y esto significa que China no para de crecer como competidor de Estados Unidos. Ahora, sabemos que nosotros como inversores podemos ver los gráficos, lo que nos dicen básicamente los precios de los distintos activos, y de esta forma determinar qué es lo que interpretan los grandes capitales, los grandes multiplicadores o las grandes instituciones en base a justamente cómo se comportan los precios. Así que vamos ahora a ver justamente un gráfico que nos compara el dólar estadounidense contra, en este caso, el renminbi o el yuan chino. Aquí estamos en TradingView, una plataforma que la gran mayoría ya debe conocer, y estamos en un gráfico semanal. Como muchos sabrán, y los que sean traders esto probablemente ya lo sepan, es que, digamos, en los intercambios de divisas, lo que es el Forex, no suele tener una tendencia clara. Es decir, si nosotros buscamos el peso contra el dólar, por ejemplo, ahí sí vamos a ver una clarísima tendencia del peso argentino que no para de depreciarse con respecto al dólar. Sin embargo, si vamos a un gráfico un poco más de monedas duras y no tanto de monedas tan volátiles como lo puede ser el peso argentino, tan devaluadas, ahí sí vamos a ver una lateralización. Como por ejemplo podríamos ver también con el euro dólar. Es decir, si buscamos este par de divisas, vamos a ver que a lo largo de la historia no tiene una pendiente tan clara, sino que más bien estamos como en una mega lateralización que se mantiene a lo largo de los años. Ahora, si nos centramos en lo que estamos viendo, que es el yuan chino con respecto al dólar, vamos a ver eso mismo. O sea, no hay una clara tendencia. Sin embargo, si trazamos líneas muy a grosso modo, podemos ver que en principio esto parecería ser una tendencia relativamente bajista, porque es una sucesión de máximos que descienden y una sucesión de mínimos que también descienden, pero no podemos darle un concepto de justamente tendencia bajista porque no cumple esta teoría al pie de la letra. Sin embargo, sí vemos que el gráfico tiene una leve tendencia a bajar. ¿Y qué significa esta leve tendencia a bajar? Significa que el yuan chino, que es la moneda que estamos usando ahora como referencia contra el dólar, que sería la moneda base, está decayendo. Es decir, parecería ser que Estados Unidos le sigue ganando terreno, al menos este gráfico viéndolo desde el año 2014. Pero si vamos a los valores más actuales, empezando aproximadamente desde mediados finales del 2022, vemos cómo empezó a ganar justamente terreno el yuan chino, y si trazamos un rango de precios, vamos a ver cuánto subió, digamos, por respecto al dólar, y es casi un 10% en estos meses que justamente desde mediados finales del año pasado hasta las fechas actuales. Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a esto y evaluar qué puede pasar y en qué monedas vamos a empezar a ahorrar, porque tal vez a partir de este video muchos inversores digan, tal vez ya no sea tan seguro el dólar, voy a quizás diversificar, no necesariamente pasarme al yuan, sino empezar a diversificar y empezar a ver otras oportunidades. Ahora, algo muy importante que tenés que tener en cuenta es que si vos invertís ya sea en criptomonedas o si invertís en acciones, no importa tanto lo que pase con una moneda en particular, dado que vos no estás parado en una moneda, estás parado en un activo que es algo diferente. ¿Qué pasa? Si el dólar empieza a perder valor, pero vos estás parado en una acción de Coca-Cola, Mercado Libre, Amazon, cualquiera sea, lo que va a pasar, en definitiva, es que por más que el dólar pierda valor, vos vas a ir viendo que tu acción va subiendo. Es lo mismo que pasa cuando los argentinos invertimos en CDRs.
el peso se deprecia con respecto al dólar y por eso vemos que el CDR va subiendo de valor. En definitiva, no nos va a afectar si una moneda tiene más o menos peso a nivel mundial. Lo que sí nos afectaría es si nosotros fuéramos ahorristas y estuviéramos manteniendo dólares simplemente bajo el colchón o en un plazo fijo o cosas similares. Así que mucho cuidado con eso, y por eso es que acá te vamos a estar dejando un video con las 10 mejores acciones para que vos puedas analizar y decidir qué hacer con tu dinero.